Hola a todos, saludos. En este vídeo vamos a analizar con detalle la configuración del cargador de coche eléctrico Victron. Este es el tercer vídeo de la serie. En el primero vimos las características del cargador, los modos de carga. En el segundo analizamos la instalación, incluyendo las protecciones necesarias para cumplir con el reglamento eléctrico. Y en este tercero ya digo que vamos a hablar de la configuración. Entonces el primer paso es conectar el cargador a la red Wi-Fi. La conexión a la red es muy similar a lo que se hace con otros dispositivos. Básicamente, el cargador actúa como punto de acceso Wi-Fi y crea una nueva red. Entonces, el nombre de la nueva red y la contraseña vienen en una pegatina dentro de la caja, os conectáis y simplemente abrís el navegador e introducís esta dirección IP 192.168.0.1 y entonces se abre el interfaz. La contraseña es la misma que habéis utilizado aquí y el nombre de usuario sería admin. Una vez que estáis dentro, pues tenéis que ir a Network y donde pone Wi-Fi Mode, cambiarlo de AP a Station. Y entonces aquí lo que hay que hacer es introducir los parámetros de vuestra red Wi-Fi. Este es el nombre de la red, el password, y lo que sí que recomiendo es que utilicéis una dirección IP fija y configuréis el resto de la red. Normalmente la máscara de subred para las redes pequeñas suele ser esta, y en el gateway y el DNS lo que se suele hacer es poner la dirección IP del router. Una cosa importante es que la dirección IP que asignéis esté fuera del rango de DCHP dentro del router. En todos los routers hay un rango de DCHP, que es el rango de direcciones que asignan a los dispositivos que se conectan de forma dinámica. Por ejemplo, cuando alguien llega con un móvil, se le asigna una dirección IP de forma automática. Entonces, si la dirección que se asigna de forma automática es la misma que la que vosotros le habéis dado al cargador, va a haber un conflicto y no os vais a poder conectar ni en el móvil ni en el cargador. Dentro del menú Network hay un submenú para Bluetooth que podéis activar o desactivar. Entonces esto es muy útil porque podéis utilizar una aplicación de móvil llamada Victron Connect, tanto para configurar el cargador como para manejarlo. Aquí tenéis una captura de pantalla de la aplicación Victron Connect. Esta aplicación es muy intuitiva y os permite tanto arrancar como parar la carga, seleccionar el modo de carga y ofrece un montón de información sobre el resto de los parámetros. Entonces, si vuestra preferencia es utilizar el móvil, esta es una opción excelente. En el menú general, pestaña cargador, la primera pregunta que tenemos que responder se refiere a la posición del cargador en la instalación, que puede estar tanto en AC-in como en AC-out. Lo más normal es instalarlo en AC-in y en unas semanas pues haremos un vídeo sobre cómo instalarlo en esta posición. La segunda pregunta se refiere a AutoStart. En este caso, si esto está activado, pues básicamente cuando enchufamos el coche, si está en modo manual, la carga empieza inmediatamente y si no, pues hay que darle un botón que pone Start. La tercera pregunta se refiere a qué ocurre cuando el coche está cargado con el contactor. Si el contactor está activado y hay un consumo eléctrico dentro del coche, por ejemplo, te dejas encendido el aire acondicionado, pues la corriente se va a suministrar desde la red de la casa, mientras que si está desactivado, pues se va a empezar a descargar la batería del coche. La siguiente pregunta es importante y se refiere a la corriente máxima que puede suministrar el cargador. La máxima absoluta es 32 amperios, pero conviene disminuir este valor si no podemos suministrar suficiente potencia. Esta tabla muestra las potencias habituales contratadas y la intensidad máxima en tanto instalaciones monofásicas como instalaciones trifásicas. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene contratado 5,7 kilovatios y no tiene instalación solar, no tiene paneles, pues la máxima intensidad con la que podría cargar sería 25 amperios. En este caso, no tendría sentido seleccionar 32 amperios como máxima corriente de carga, porque si alguien por error lo intenta poner a 32 amperios, se va de casa y va a saltar el interruptor general automático, con lo cual se va a quedar sin electricidad. Otra cosa es que aparte de tener 5,7 kilovatios contratados, tuvieras paneles solares. En ese caso, pues se podría combinar en modo manual la potencia que viene de las dos y se podría llegar a cargar a 32 amperios. Lo mismo ocurre en trifásica. En este caso, en trifásica, la potencia se reparte entre 3 fases y la intensidad que circula por cada fase es bastante menor. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene contratados 9 kilovatios y de nuevo pues no tiene paneles solares, pues no tiene sentido que ponga la máxima corriente a 32 amperios. Podría cargar a un máximo de 13 amperios. De nuevo, la situación es diferente si aparte de los 9 kilovatios hay paneles solares. La siguiente pregunta se refiere a la mínima corriente de carga. Normalmente todos los coches se pueden cargar a un mínimo de 6 amperios, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el Renault Zoe solo acepta un mínimo de 10 amperios. La siguiente se refiere a un factor de calibración de la potencia, básicamente para que se muestre la potencia real de carga. Entonces, este factor puede ser un factor puntual que se aplica en todos los rangos de potencia o se puede hacer a través de una tabla, donde el factor de corrección varía dependiendo de la potencia de carga.
Y por último, veis aquí el último campo que pone Actual Power, se refiere a la potencia de carga en este preciso momento, y ahora mismo, bueno, veis que está en 0, pero esto es porque el cargador de coche eléctrico está ahora mismo parado. La siguiente pestaña, GX Device, es crítica si tenemos un dispositivo GX en la instalación, y aquí lo que hay que hacer es activar la comunicación. En el campo dirección IP, lo que tenéis que poner es la dirección IP del Cervo GX o del dispositivo GX que tengáis en la instalación, y también la ID del portal VRM. Esto os permite ver el cargador en el portal VRM junto con el resto de los componentes de la instalación. Si la comunicación entre el dispositivo GX y el cargador de vehículo eléctrico es correcta, entonces el cargador debería aparecer en la lista de dispositivos del GX. Otra cosa que no he dicho antes es que estos dos elementos se comunican a través de Modbus TCP. Entonces, para eso hay que activar previamente Modbus TCP en el GX. Entonces, lo que tenéis que hacer es ir a Settings, buscar Servicios, que está casi al final, y aquí os tenéis que asegurar que Modbus TCP está activado. La siguiente pregunta se refiere al estado de carga que tienen que tener las baterías para que empiece a cargar el coche. Esto solo se aplica cuando el cargador está en modo auto. Entonces, cuando está en modo auto, las prioridades del sistema asignan la energía primero al consumo de las cargas de la casa, segundo a la carga de las baterías y tercero a la carga del coche, siempre y cuando se supere este estado de carga de las baterías que habéis configurado en este campo. Yo lo tengo puesto al 70%, pero lo podéis poner al 80%, al 50%, al valor que queráis. La siguiente pregunta hace referencia al estado de carga de las baterías, al cual se pararía la carga del coche eléctrico si se perdiera la conexión con la red. Yo en este caso lo tengo puesto al 50%, ya que si perdiéramos la conexión a la red, yo lo que querría es utilizar las baterías para alimentar las cargas de la casa, no para cargar el coche eléctrico. Pero bueno, evidentemente esto se puede definir a gusto del usuario. La siguiente pregunta hace referencia al uso de una pequeña corriente, o bien desde las baterías o de la red, en modo automático. Esto es muy útil en días nublados, por ejemplo, ya que sabéis que una de las condiciones para que empiece la carga en modo automático es que haya suficiente potencia. Entonces, en días nublados, pues la potencia fotovoltaica aumenta y disminuye muy rápidamente, y esto puede hacer que el coche interrumpa la carga de forma constante, y esto no es bueno para las baterías del coche. Entonces, si activamos estas opciones, podemos consentir que durante un tiempo que está delimitado aquí se puedan hacer pequeñas contribuciones tanto de las baterías como desde la red. El siguiente campo es importantísimo y se refiere a la protección contra sobrecarga, que tiene que estar siempre activada. En este caso, el sistema de forma automática toma como referencia el límite de corriente de entrada que está configurado en el dispositivo GX. En mi caso, tengo una instalación trifásica y el límite de corriente de entrada son 14,5 amperios. Entonces, lo que va a ocurrir es que si en la instalación se superan los 14,5 amperios de consumo, incluyendo tanto las cargas del coche como las de la casa, el cargador de coche eléctrico de forma automática va a disminuir la potencia con objeto de evitar que salten las protecciones y quedarnos sin corriente eléctrica. Entonces, esto se va a regular de forma dinámica, y si las cargas de la casa disminuyen, pues puede aumentar la potencia de carga del coche eléctrico. Entonces, si durante el proceso de carga se ha activado el límite de corriente de entrada, lo que vais a ver en el cargador es un error que es el W105, Overload Protection. Esto, bueno, puede sonar un poco escandaloso, pero en realidad no es ningún fallo del sistema. Lo que ha ocurrido es que el cargador de forma dinámica ha disminuido la potencia de carga para evitar que salten las protecciones. En el menú display ya aparecen campos que tienen algo menos de importancia. Estamos hablando de regular la luz cuando la pantalla está activa, cuando está dormida, cuánto tiempo está la pantalla activa, y luego este campo, si es curioso, básicamente si está activado, vamos a bloquear la pantalla del propio cargador, de forma que no podemos controlarlo desde esa pantalla. De hecho, el otro día pues un usuario me comentó que el botón de Start desaparece cuando el cargador, la pantalla del cargador está bloqueada. Bueno, y aquí en este menú pues es importante que tanto la fecha como la hora estén bien ajustadas, sobre todo si vamos a utilizar el modo programado, ya que si vamos a empezar a cargar y a parar la carga en periodos determinados porque la energía es más barata, pues obviamente que esté bien ajustado es importante. Y luego, bueno, ya aquí en el menú otros, pues simplemente podéis configurar el precio del kilovatio hora y el nombre del dispositivo.
El menú Scheduler ya lo discutimos en el vídeo anterior. Básicamente se trata de ajustar las horas en las cuales la tarifa eléctrica es más barata. Pues en España, como ya comentamos, de lunes a viernes suele ser de 12 a 8 de la mañana y los fines de semana todo el día. Y luego, bueno, por último tenemos aquí este menú de las luces del anillo. Y básicamente aquí lo que ocurre es que el cargador tiene un anillo de luces y muestra distintos colores y distintos efectos dependiendo de la acción que esté ejecutando. Por ejemplo, si está desconectada, pues está configurado para que esté en amarillo, si está conectado en azul, si está esperando a empezar en verde, etcétera. Este menú Access es simplemente para cambiar el nombre de usuario y la contraseña. Y luego, por último, aquí en mantenimiento tenemos el firmware update. Esto es muy importante, ya que el firmware del cargador de vehículo eléctrico ha sufrido cambios muy importantes, especialmente a partir de la versión 2.0. Entonces, si tenéis una versión de firmware anterior a 2.0, os recomiendo encarecidamente que lo actualicéis porque la diferencia es espectacular. Bueno, ya para terminar, pues tenemos aquí este menú de backup y reset. Aquí lo que podéis hacer es una copia de seguridad de la configuración que tenéis o resetearlo a como venía de fábrica en caso de que haya un error y tengáis que recuperarlo. Así que nada, sin más, me despido agradeciendo vuestra atención.